personas nuevas, chicos nuevos que uno tiene que... Y bueno, gracias a Dios, Él nos acompaña, me acompaña. De paso quiero dar testimonio de que este año se me cerraron algunas puertas en cuanto a trabajo y Dios me está abriendo otras puertas, así que sigo confiando en Él y a pesar de que tuve unas trabas ahí en el medio, estoy trabajando en un lugar nuevo y confío que voy a trabajar en otras escuelas, que es una experiencia nueva para mí, trabajar en escuelas de gestión estatal. Es la primera vez que lo voy a hacer, pero creo que Dios me va a acompañar. Amén. Así que confíen en el Señor porque quizás es una tontera, pero uno dice, bueno, cuando te quedas sin trabajo o tu trabajo disminuye, decís, ¿cómo hago, no? ¿Cómo hago? Porque uno ya no sé qué más hacer o qué otra cosa inventar. Y nos olvidamos de lo primordial, que es orar a Dios, ¿no? Pedirle a Dios, Él es el que abre las cosas. Y después de las vacaciones, cuando se me cerraron unas puertas, dije, bueno, no sé qué voy a hacer. Dios me mandará plata por otro lado y me mandó trabajo, así que gloria a Dios, porque no confiaba, es difícil conseguir a esta altura del año quizás un cargo en una escuela estatal y la verdad que conseguí un cargo, para los que saben, un cargo provisional y la verdad que me vino como anillo al dedo. Un cargo provisional es raro conseguir a esta altura del año, pero bueno, salió, justo se acomodó que una profesora titular cambió de escuela y quedó el cargo ahí, así que sé que por lo menos tengo estos meses y quizás hasta el año que viene un cargo y gloria a Dios. Así que oren, confíen en Dios, que Dios abre puertas, ¿sí? Y sigamos confiando. Amén. Ayer particularmente participé de una charla que se titulaba Dios existe. Entonces, era una charla que éramos todos cristianos, ¿no? Creo yo. Y se planteaba este cuestionamiento de, bueno, ¿cómo podemos confirmar más allá de la fe si Dios realmente existe? Entonces se hizo una serie de planteos desde dos perspectivas. Y la primera perspectiva es una perspectiva más científica, más un planteo científico de por qué podemos asegurar de que Dios existe o no existe. Porque, por ejemplo, muchas personas cada vez más, creo yo, por lo menos yo estoy viendo cada vez más, se consideran ateas, ¿sí? Directamente hay personas, por ejemplo, que dicen, bueno, no sé si hay un Dios, pero tampoco puedo negar de que no haya un Dios, ¿sí? Pero los ateos directamente dicen, no, Dios no existe, no hay una evidencia concreta de que Dios exista. Pero sí tengo evidencias, los ateos tienen evidencias, según ellos, ¿no?, concretas de que Dios no existe. Entonces era una charla más que nada para replantearnos a nosotros como cristianos, ¿por qué yo creo que Dios existe? ¿Qué evidencia hay? Más allá de mi fe, que yo puedo decir, bueno, sí lo siento en mi corazón. Y se armó una linda charla, se abrió un espacio para preguntas. Hizo todo un planteo científico y filosófico que no se los voy a hacer, quédense tranquilos. Pero estuvo bueno la charla para ayudarnos a reflexionar, ¿no? Un poco más. A veces uno tiene que avanzar un poquito más, aparte de la fe, que es lo principal. Leer la palabra, investigar un poquito más. ¿Por qué digo que o solamente me quedo, bueno, no, Dios existe y punto? Tratemos de avanzar un poquito más en nuestro conocimiento, que es lo que nos dice Dios, ¿no? Que estemos preparados para todos aquellos que nos van a preguntar cosas. Inclusive quizás nos encontremos con ateos, con muchos ateos. Y estamos en una época, quizás yo estoy siendo redundante con este tema, pero estamos en una época en la que hay mucha confusión. Y en esa confusión, en algún punto, nosotros los cristianos como que hemos perdido un poco la batalla en el tema de argumentación, de posturas, de buenos cimientos, ¿no? Hemos perdido la batalla por ejemplo, cuando ha salido la ley del aborto, ¿por qué llegamos a ese punto de que nos han, entre comillas, avanzado o ganado en ese aspecto? Como que nos agarró desprevenidos y no teníamos argumentos. Algunos sí, pero muchos no tienen argumento. ¿Por qué está mal? ¿O por qué está bien? ¿O por qué está mal el aborto? ¿Por qué está mal ciertas cuestiones que nosotros las tenemos en claro? Pero a veces cuando nos quedamos solamente con el argumento, bueno, sí, porque así lo dice la Biblia y así lo creo yo, entonces como que nos quedamos cortos.
No podemos dar una batalla sin conocimiento. Tenemos que saber decir, ¿por qué está mal esto o por qué está mal? ¿Por qué está bien o por qué está mal? ¿Por qué yo digo que robar está mal? ¿Por qué yo digo que matar a una persona está mal? O quizás diga, no, sí, está bien en ciertas circunstancias. ¿Por qué puedo establecer yo qué cosas están bien y qué cosas están mal? ¿De dónde viene todo eso? Y hay toda una nueva generación que viene atrás nuestro, que no se está dando cuenta que cuando salgan a la realidad ya van a tener cambiado el patrón moral de la sociedad. Nuestra forma, nuestro formato moral, nuestra idea moral de sociedad cambió. Es como dice la Biblia, lo que antes llamábamos malo, ahora algunas cosas la nueva generación las llaman cosas buenas o cosas aceptables, porque ni siquiera le dicen cosas buenas, están usando como muchos eufemismos, los cambian el nombre para que no sea tan directo, ¿sí? Por eso no dicen directamente aborto, dicen otra palabra, otra frase, dicen interrupción del embarazo, y así con muchas otras cuestiones. Entonces, esta idea de moralidad, de ética que teníamos nosotros, nuestros padres o nosotros mismos, por lo menos gente de mi edad, de mi generación, en las nuevas generaciones se ha cambiado, cambian los patrones, y como que corremos el límite de ciertas cuestiones. Y lo que yo vi o veo a veces charlando con mis sobrinos, con mis hijos que son adolescentes, jóvenes, surgen ciertas cuestiones, ciertas charlas de por qué esto está bien o por qué esto está mal. A veces nos hemos enfocado en cosas muy triviales, creo yo, o no. A veces nos hemos enfocado en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de supuestamente correcta de hacer las cosas. Nos hemos enfocado en ciertas cosas que en realidad no tenían mucha profundidad y nos hemos olvidado de las cosas importantes, de enseñar la palabra de Dios, de estar bien cimentados en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque si uno está bien cimentado en lo que sabe de la palabra de Dios, no va a haber duda. Como dice la palabra, no nos vamos a dejar llevar y arrastrar por olas nuevas de pensamientos nuevos, ¿sí? Porque vamos a estar convencidos de que eso está mal y esto está bien. Pero a veces cuando perdemos el foco en pequeñas cosas, nos desviamos y nos olvidamos de lo importante, ¿sí? Parece que está todo bien hasta que vienen grandes cambios en la sociedad o pasan cosas importantes como la pandemia que nos empiezan a cuestionamos hasta nuestra propia existencia. Ayer surgían preguntas como, por ejemplo, qué sé yo, ¿está bien que un hombre use arito o no? ¿Está bien que una mujer se vista de determinada manera? ¿Está bien que una mujer use... Digo preguntas, no estoy diciendo que ni una cosa esté bien ni mal, son preguntas que surgieron. ¿Está bien que una mujer casada o no, cualquiera use bikini? ¿Cómo puedes establecer qué está bien y qué está mal? Y después, así surgieron miles de preguntas, ¿no? Entonces, justo yo venía leyendo Colosenses y un poco estaba relacionado con esto, lo que decía Pablo. En Colosas estaba pasando algo similar a lo que está pasando ahora. Pablo no conocía a los colosenses. Habían ido otros hermanos a predicar el Evangelio y habían creído. Y él tenía como una relación a distancia con los hermanos de Colosas, ¿sí? En una ciudad bastante importante, pero una ciudad que estaba muy influenciada por la cultura de ese momento, por muchas cuestiones nuevas, muchas ideas que estaban mezcladas. Entonces Pablo tenía una carga muy importante por estas personas y las veía que estaban confundidas, porque habían recibido la palabra de Dios, la salvación. Habían recibido a Jesús como el Señor de sus vidas, pero empezaron a aparecer otras cuestiones, otras personas, otros maestros, otros evangelistas, como quieran llamarlos, que empezaron a meter ideas, y siempre estaban por ahí metidos también las ideas de los judíos, que los judíos también querían imponer sus propias costumbres, ¿sí? Entonces era como una mezcolanza de filosofías, de ideas, de costumbres, de maneras de vestirse, de manera de qué cosas podías comer o qué cosas no podías comer, qué días de la semana tenías que respetar o no, qué fiestas sí, qué fiestas no. Entonces como que se hizo toda una ensalada y se estaba perdiendo el verdadero sentido de esta nueva vida que Jesús les había dado. Si me quieren acompañar en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 8.
Yo siempre, últimamente estoy leyendo la versión internacional, la NBI, pero es bueno siempre comparar versiones. En el versículo 6 de Colosenses 2 dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. ¿Sí? Primero empieza hablando, ustedes tienen que vivir aferrados a Jesús. Eso es lo principal. Partamos de la base, ¿sí? Esto es la base, afirmados en Jesús. El versículo 8 dice: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Pablo se daba cuenta de esto. Ojo, tengan cuidado, hay un montón de ideas nuevas. Hay, como yo hablé hace unos domingos, hay un montón de predicadores nuevos, de iglesias nuevas. No es que quiero juzgar a una iglesia con respecto a la otra, sino que lo que siempre decimos es que uno tiene que afinar el oído, ¿sí? Porque vamos a escuchar un montón de cosas. Nuevas ideas, nuevas interpretaciones de la palabra, y a veces no nos damos cuenta y nos dejamos convencer por ciertas ideas que en un punto son contrarias a lo que nos enseñaron, ¿sí? Y uno tiene que estar atento a eso. Pablo les decía: cuídense de estas cosas nuevas, cuídense de estas filosofías nuevas. Nosotros ahora podemos decir: cuídense de estas nuevas ideologías que andan por ahí, ¿sí? Cuídense de estos que escuchan. Es más, hay muchos nuevos o viejos o transformados evangelistas y pastores que hasta aún cuestionan que si la Biblia realmente es la palabra de Dios, que si hay ciertas cuestiones de que cómo podemos creer esto, no hemos estudiado la Biblia, y hay algo que a veces hacen unos cuestionamientos unos argumentos tan bien armados que uno dice, te dejan pensando, pero nosotros entendemos que la Biblia, toda la Biblia, toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es palabra inspirada por Dios a través del Espíritu Santo en diferentes etapas. Dice una parte que Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas y ahora nos habla por Jesucristo, ¿sí? Antes les hablaba por los profetas y ahora cambió eso. Ahora vino Jesús, Jesús subió y ahora tenemos al Espíritu Santo con nosotros, pero la Biblia, si no estamos convencidos de que la Biblia es palabra de Dios, estamos en el horno. Entonces lo que tenemos que hacer, porque entonces tenemos que ser inteligentes y sabios y saber discernir. Lo que está en el Antiguo Testamento, Pablo decía, es palabra de Dios. Todo lo que pasó ahí, la historia del pueblo de Israel, las palabras de profecía, todo está unido. Todo era una sombra, dice Pablo también en Colosenses, en otra parte más. Era sombra de lo que iba a venir. Era una imagen, era una proyección. Había un secreto guardado en todo ese mensaje. En el mensaje de los rituales, de la forma de las fiestas, de los días sagrados, de las leyes de Israel, todo estaba apuntado hacia una sola persona. Y esa persona era la persona de Jesucristo. Todo eso, todo era como un gran secreto, que era, bueno, ustedes tienen que hacer esto, pero ¿qué encierra todo esto? ¿Solamente encierra costumbres, religión, leyes? No. Encierra algo más, que era un sentido de vida diferente, que estaba reflejado al 100%, puesto al 100% en Jesús mismo cuando vino a la tierra. Por eso Jesús dije, yo cumplo la ley, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla, a demostrarla, a poder comprobar de que yo la puedo cumplir, que soy la única persona que no comete pecado, ¿sí? La ley, dice Pablo también, que la ley fue puesta ¿para qué? Fue puesta para que se hagan evidentes los pecados de nosotros, ¿sí? Para que la ley nos muestra qué está bien y qué está mal. La palabra de Dios, si lo ponemos un poquito más extenso, la palabra de Dios nos muestra qué está bien y qué está mal. Nuestra moral no se rige por las costumbres de este mundo, ni de nuestro país, ni de nuestra familia, ni siquiera.
nuestra moral, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de decir esto está bien y esto está mal, es lo que dice la palabra de Dios. El mundo va a decir, no, la moral es algo que nosotros nos ponemos de acuerdo. La sociedad se puso de acuerdo en esto está bien y esto está mal. Y podemos llegar quizás razonablemente a decir, bueno, ciertas cosas están bien y ciertas cosas están mal y las aceptamos o las rechazamos. Entonces todos estamos de acuerdo que matar está mal. Como sociedad lo aceptamos, hay leyes que aprueban eso y el que no las cumple, como seguramente sabe Alberto, hay mucha gente que va a la cárcel, que él seguramente debe conocer a personas que han pasado por este proceso. Ahora resulta que de a poco vamos cambiando ciertos aspectos de esto. Un ejemplo práctico que lo nombré recién es el tema del aborto. No vemos al aborto como un asesinato. Entonces, ¿en qué cambió? ¿Cómo? Entonces pongámonos de acuerdo, ¿matar está bien o matar está mal? O en ciertas ocasiones está bien y en ciertas ocasiones está mal. Porque después va a llegar otro tema, que va a ser, bueno, una persona que se quiere morir porque ya no quiere seguir sufriendo. ¿Qué hacemos? Entonces, nuestra moral, nuestra forma de vivir es lo que dice la palabra de Dios. No mis sentimientos, no la costumbre de mi nación, de mi familia, de mis amigos, sino lo que dice la palabra de Dios. Algo me puede a mí emocionalmente inclinar más hacia un lado que hacia el otro. Estar más a favor de una persona que de otra, de un pensamiento que de otro, pero más allá de mi pensamiento, de mis sentimientos, de mis costumbres, mi norte, mi guía, es la palabra de Dios. No puedo desviarme de la palabra de Dios. Si tengo alguna duda de lo que está bien o lo que está mal, entonces tengo que volver a la palabra de Dios y buscar en la palabra de Dios qué cosas están bien y qué cosas están mal. ¿Sí? Cuando caemos en las interpretaciones personales, como hacían los fariseos a veces, entonces nos volvemos o muy legalistas o nos vamos al otro extremo de decir, no, esto está equivocado, la palabra de Dios se equivocó, tenemos que ayornarla a los nuevos tiempos. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, estamos en un tiempo en que tenemos muchas personas con ideas nuevas. Y siempre el enfoque principal es, si me hace feliz a mí, entonces significa que está bien. Si yo soy feliz, entonces no hay nada malo en eso. Entonces cambiamos el enfoque principal. En vez de enfocarnos en ver si lo que hago refleja a Dios o agrada a Dios, digo, bueno, lo que hago me hace bien a mí, entonces significa, o hace bien a la gente que quiero, entonces significa que está bien. Sacamos el foco, en vez de poner el foco en Dios, lo ponemos en nosotros o en nuestros seres queridos. Y ahí empezamos a caer en ciertas cosas que no corresponden. Más adelante, seguimos en Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Pablo, como que en toda esta carta, que es una carta cortita, tiene 4 capítulos, les hace algo bastante concreto y conciso y rápido, ¿no? Les dice qué cosas están bien, qué cosas tienen que recordar. Y al final de la carta les da como unos consejos bastante prácticos, por si tenían alguna duda de qué cosas estaban bien o qué cosas estaban mal. Y él les dice esto. En el versículo 13 dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por requisitos de la ley. Él anuló esta deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. La ley, cuando la leemos, cuando la conocemos, nos muestra todo lo malo que somos. Y no podemos cumplirla al 100% todos los días de nuestra vida. Es como una deuda que continuamente tenemos con nosotros, con Dios. ¿Sí? Quiero hacer esto y no me sale. Quizás lo logro un par de días y después de vuelta caigo en el mismo error. Entonces, eso que me dice, que me está mostrando lo que está mal, es como una carga para nosotros. Pero dice la palabra de Dios que cuando vino Jesús, Él anuló eso.
Anuló esa carga que la ley de Dios tenía sobre nosotros, que el pecado toma el poder en nosotros porque dice el pecado, dice el diablo, bueno, vos estás fallando lo que Dios espera de vos, entonces no mereces la salvación. No hay manera que lo puedas cumplir. No hay manera que todos los días de tu vida no te equivoques, en algún momento te vas a equivocar y ahí entonces vas a tener que pagar la deuda. O sea, vos es como que está ahí esperando el policía que vos te equivoques para hacerte la multa. Y un día te equivocaste, engancharon y te equivocaste. Y bueno, ahí estás pendiente. Y siempre tenemos esa deuda. Sin embargo, Jesús dijo, no, a partir de ahora no hay más deuda. Todo es a mí. Todo recae sobre mí. Yo ya pagué la deuda. Y es algo muy loco. Porque uno dice, bueno, pero está bien, yo entiendo de que Jesús me salvó, pagó mis deudas, pero ¿qué pasa cuando vuelvo a pecar? Jesús ya pagó la deuda, tenés que arreglar con Jesús. Pedile perdón a Jesús, arrepentite de tus pecados y ya está. No tenés que ir de vuelta al juzgado. No, arreglá con Jesús. Jesús es el que tiene ahí la deuda, el cheque de la deuda, todo, pagaré, lo tiene Él. Arreglá con Él. Y Jesús cuando vas a hablar con Él te dice, bueno, sí, ¿qué hiciste? Hice esto, bueno, me arrepiento y pido perdón. Bueno, listo. Arrepentirse es, estoy ahí en la presencia de Dios, digo, Señor, me equivoco, reconozco que esto hice mal, no lo voy a volver a hacer. Listo, te perdono, estás perdonado. Y eso es lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios. Que recordemos todo el tiempo eso, que recordemos que nuestra deuda, que era la muerte, aparte la paga de esa deuda era morir eternamente separados de Dios. Ya está saldada. Jesús pagó esa deuda. Y lo que Pablo quería rescatar cuando les escribió a los de Colosas era, ustedes están buscando la salvación de manera equivocada, porque ellos creían que, muchos le decían a los colosenses, bueno, mirá, lo que tienen que hacer a partir de ahora que creíste en Jesús es, tenés que seguir estas normas, tenés que respetar, quizás si era judío le decía, tenés que respetar los días sábados, tenés que respetar las fiestas de luna nueva, tenés que respetar... Bueno, está bien, no tenés que comer esta cosa, no tenés que comer la otra. Después venían otros nuevos pensadores y le decían, mirá, vos ya sos salvo, pero tenés que seguir estas costumbres que tenemos en Colosas. Te tenés que vestir de esta manera, porque así vestimos los de Colosas. Entonces, si vos cumplís y te portás bien, entonces vas a asegurarte la salvación. Y Pablo le decía, no, así no funciona la salvación. Entonces, cuando queremos nosotros, en nuestro pensamiento errado, de decir, bueno, ¿cómo me aseguro la salvación? Podemos optar por dos caminos. Si la hago si trato de guardar mi salvación cumpliendo ciertas normas, o sea, trato de agradar a Dios haciendo buenas obras, entonces no lo estoy haciendo a través de la gracia, lo estoy haciendo a través de mis propias obras y estoy errando el camino. Lo que tengo que hacer es, por medio de la fe, confiar en Cristo Jesús, que Él ya pagó mi deuda. Yo no tengo que agradar a Dios haciendo buenas cosas. Eso va a ser consecuencia de mi vida que la entrego a Jesús, no de mis buenas obras. Yo puedo ser una buena persona, a tratar de ayudar a todos, pero si lo hago solamente enfocado en que quiero hacer cosas buenas para agradar a Dios, estoy errando el camino. Dios no lo va a ver con buenos ojos. Entonces, ¿cuál es el otro error que cometemos? Lo que cometían también los de Colosas y que a veces también cometemos nosotros. Entonces, querían hacer cosas buenas, querían ayudar a la gente, querían ser disciplinados y obedientes. ¿Esperando qué cosa? Bueno, esperando como esperamos todos cuando hacemos cosas buenas, esperando una recompensa, esperando que nos digan, sí, está bien, la verdad que hiciste algo bueno, limpiaste el salón, listo, te felicito. Le cocinaste a tu familia esta semana, sí, le cociné, bien, te felicito. ¿Fuiste a trabajar todos los días? Sí, trabajé. ¿Ayudaste a los necesitados? Sí, los ayudé. Entonces, bueno, y ahora quiero que me reconozcan, quiero que digan que soy buena persona, quiero que digan que soy buen esposo, no, y esa no, si estoy buscando servir a los demás para que los demás me digan algo como recompensa, entonces estoy enfocando mal mi objetivo del servicio, de ayudar a otros. Lo estoy enfocando en pos de que me feliciten o que me digan, la verdad que sos una buena persona. ¿Sí? Y no estamos haciendo las cosas enfocadas en Dios. Lo que nos pide la fe es otra cosa, es
confesar de que necesitamos a Dios. Tenemos que sujetarnos a Jesús. ¿Sí? ¿Cómo agradamos a Dios? Y sujetándonos a Jesús. Que Él tome el control de toda nuestra vida. ¿Y cuál es el otro error que cometemos cuando queremos hacer cosas por nuestros propios medios para agradar a Dios? Ponemos esfuerzo propio. Decimos, bueno, me voy a disciplinar y por mi propio esfuerzo voy a hacer estas cosas, voy a dejar de hacer aquello, me mentalizo que esto no lo voy a hacer más. Me mentalizo que voy a ir todos los días temprano al trabajo, me mentalizo que voy a tratar bien a mi familia. Y la palabra de Dios nos enseña otra cosa. No es porque yo me mentalizo o tengo autocontrol o, bueno, logré autodisciplinarme y digo, bueno, listo, ya está, ya me autodiscipliné, voy a hacer... No. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, diciéndole, bueno, como dice la palabra, entreguemos todos los días nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios para que el Espíritu Santo tome el control de nosotros. Si queremos hacer las cosas por nuestra propia autodisciplina sin que intervenga el Espíritu Santo, entonces en un momento vamos a fallar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa al final del camino? Cuando yo hago todas las cosas por esfuerzo propio, por busca de una recompensa, por autocontrol, enfocados a que los demás me digan, lo hiciste bien, qué buena persona, la verdad, entonces, al final, porque siempre a veces caemos en esta tentación de buscar la aprobación de los demás, ¿o no? Buscamos que los demás nos digan, sí, la verdad que hiciste, qué buena predicación que diste, qué buen servicio, la verdad que sos una buena persona. Buscamos esa aprobación en otros, ¿no? Entonces, cuando caemos en eso, ¿y qué pasa si no nos dicen o no nos dan lo que estamos esperando? Empezamos a cuestionarnos. Al final hubo un montón de esfuerzo, la gente no reconoce nada. Al final, todos los domingos se lo dedico a Dios y Dios no me responde. Al final trato bien a mi familia, no le contesto y Dios no me ayuda. Entonces empiezo a sentir culpa, empiezo a sentir apatía por las cosas de Dios, empiezo a caer en depresión, me siento fracasado y constantemente busco este deseo de aprobación en los demás, porque está basado todo esto que hice en mi propio esfuerzo sin que intervenga el Espíritu Santo. Porque perdí el foco. El foco no es hacer cosas para agradar a Dios. El foco es buscar la voluntad de Dios y que el Espíritu Santo obre en nosotros. ¿Es fácil? No es fácil. Yo también lucho todos los días por eso. Para que el Espíritu Santo tome el control de las cosas que voy a hacer. ¿Sí? No es fácil, es una búsqueda continua, constante y que no tiene un tiempo límite. Eso dura toda nuestra vida cristiana, toda nuestra vida terrenal. Entonces, repito, cuando buscamos la aprobación de los demás basada en nuestro propio esfuerzo, buscando una recompensa, en un momento vamos a caer en esto de decir, al final tanto esfuerzo no pasa nada. Tanto que le dedico a Dios, tanto tiempo que separo para Dios, tanto tiempo que le dedico a mi familia, a la iglesia, a mis hijos, al lugar donde trabajo, nadie me dice nada. Es porque lo hice todo al revés. Dice Pablo después que todo lo que hagamos, todo lo que hacemos de palabra o de hecho, lo tenemos que hacer como si fuera para el Señor. No pensando que lo hago para otras personas. Lo tengo que hacer para el Señor, de la mejor manera que yo pueda, que esté a mi alcance. ¿Sí? Bien, avancemos. En el capítulo 3 de Colosenses, ¿por qué Pablo les decía todas estas cosas? Porque ellos se enfocaban en las cosas prácticas, en hacer para agradar a Dios. Y eso era antes, eso era el viejo pacto. Nosotros no tenemos que hacer cosas para agradar a Dios. Las cosas buenas ya están preparadas de antemano, que hagamos nosotros, dice la palabra, pero no porque nosotros porque Dios ya preparó el camino. Si nos dejamos guiar por Dios, vamos a hacer las cosas buenas que Dios preparó para nosotros, ¿sí? Entonces, Él ya tiene cosas preparadas para nosotros para que nosotros las cumplamos. Si somos obedientes, las vamos a cumplir de acuerdo a su voluntad.
Porque a veces creemos que estamos haciendo cosas para Dios, pero estoy haciendo cosas porque yo quiero ser, me siento cómodo en este lugar, quiero hacerlo, quiero que los demás me reconozcan, quiero un lugar en la iglesia, quiero un lugar ahí que me identifiquen, que no estar perdido en la multitud. Entonces, Dios ve el corazón, dice, no, no es así. Vos tenés que hacer las cosas que yo tengo preparadas para vos. Para algunos tiene preparado ser muy famosos y conocidos y llevar la palabra a Dios. Para otros tiene preparado otra cosa. No sé, eso lo tenés que buscar vos con Dios. Todos tenemos preparado algo, que es vivir una vida que refleje a Dios y alcanzar a los demás que no conocen a Jesús a través del Evangelio. Eso es para todos. Eso no cambia. No podemos decir cuál es el sentido de mi vida, por qué estoy acá en la tierra. Estás acá en la tierra para reflejar a Dios en la tierra. Vos sos el reflejo de Dios en la tierra. Vos sos el embajador del reino de los cielos. No podemos decir, no, yo no sé, la verdad que no sé qué tengo que hacer en la tierra. Sí, todos tenemos que hacer eso, eso es para todos. Después lo que cambia quizás, entiendo yo, es el grado de responsabilidad en ciertos aspectos. Es como en una familia, es como todos somos la familia, todos somos iguales, pero hay ciertas responsabilidades que le corresponden a cada uno. ¿Sí? Yo no le puedo decir a mi hijo de 8 años, bueno, dale, salí a trabajar porque necesitamos comer algo. No, eso es mi responsabilidad, de mi esposa, cae sobre nosotros. Él tiene otra responsabilidad que, por ejemplo, en su tiempo es estudiar, ser ordenado, hacer sus cosas, higienizarse, comer adecuadamente. En mi caso es otro. Entonces, lo mismo pasa en una familia cristiana. En una etapa, en un momento, tenés una responsabilidad, una carga, pero hay una cosa que compartimos todos, que es reflejar a Dios en nosotros, en este mundo. Pablo le decía esto en capítulo 3, versículo 12 al 15. Colosenses 3, 12 al 15. Perdón, me adelanté. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Perdón, Mauro. Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí? Primero las cosas de arriba, después Dios te va a mostrar qué tenés que hacer. Más adelante en el versículo 5 dice, empieza ya como Pablo a decir cosas más prácticas. Ya a partir de acá empieza a ser más específico, por si alguno no tenía dudas de qué cosas estaban bien o mal o qué tenían que hacer. Dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Todos estos pecados que nombra acá Pablo están relacionados ¿con qué? Con nuestra forma de ser, con nuestra actitud, ¿sí? Con nuestra conducta. Y acá Pablo no daba muchas vueltas. Decía, bueno, su conducta sexual tiene que ser apropiada. Sus cosas que hacen tienen que ser apropiadas. ¿Sí? Entonces Pablo era bastante específico, no era un vueltero, ¿sí? Como Jesús. Jesús era directo también. Tengan cuidado con cómo es su actitud, porque esto les afecta. Esto no es parte de lo de arriba, esto es parte de lo terrenal. En el versículo 8 también le dice, pero ahora abandonen también todo esto, enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Son cosas que están relacionadas con nuestra manera de hablar, de expresarnos. Porque a veces nuestra manera de hablar también lastima, más que nuestros hechos a veces. Entonces Pablo era claro, hay conductas que están mal, esto está mal. Y hay cosas que hablamos que también están mal, eso lo tienen que dejar de hacer. Tanto lo que hacen como lo que dicen, eso está mal, lo tienen que cambiar. Esas son las cosas terrenales que no tienen que estar dominando sobre ustedes. Ahora sí saltamos del versículo 12 al 15, Mauro. Entonces les decía, por lo tanto, versículo 12, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, de humildad, amabilidad, paciencia. De modo que
De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Recuerden esto, le decía Pablo, todo eso que les nombré antes está mal. Ustedes tienen que enfocarse en otras cosas, en ser pacientes, en ser amables, en amar a los otros, en cuidarse, en respetarse. Por eso al final los invito a que lean en sus casas, no lo vamos a leer acá, lean el final del capítulo 3 y todo el capítulo 4, o casi todo, porque la última parte son unos saludos, donde él dice, bueno, tienen que hacer esto. Y después empieza hablando del rol de las esposas, del rol de los esposos, del rol de los hijos, del rol de en esa época de lo que eran los amos y de lo que eran los esclavos. Porque él decía, no, en el reino de Dios no hay división de personas, no hay libres o esclavos o blancos o negros, no hay acepción. Es para todos lo mismo. Pero cada uno en el rol que le tocó en la tierra, cuídese de que esté haciendo las cosas bien. Si sos el dueño de una empresa, cuida de que tus empleados estén bien. Si sos empleado de una empresa, cuida de que no estés boicoteando a tu empleador, sino que estés haciendo tu trabajo como corresponde. Si sos hijo, bueno, obedece a tus padres. Si sos esposo, respeta a tu esposa. Si sos esposa, respeta a tu esposo. Y padres juntos, no, dice ahí más adelante, no provoquen a sus hijos, no los irriten. Él daba consejos bastante prácticos, cómo tenían que hacer, porque si alguno tenía alguna duda, que creo que no la tenemos, y si tienen alguna duda, después nos preguntan. Pero él era claro, esto es lo que tienen que hacer. Estas cosas reflejan las cosas de arriba, las cosas que Dios espera de nosotros. Entonces, para ir cerrando Pablo veía que había una confusión grande en ellos. Entonces les mandó esta carta por si alguno tenía alguna duda. ¿Sí? ¿Está bien si le grito a mi esposo, a mi esposa, a mi novio, a mi novia? ¿Está bien si me enojo, si los maltrato, si los provoco? No, no está bien. ¿Está bien, si hablo, que de vez en cuando use una mala palabra? No usen lenguaje obsceno. ¿Está bien si tengo ira contra alguien? No. Entonces, como dije al principio, nuestra moral, nuestro saber qué está bien y qué está mal, no está definido por nosotros, ni por la comunidad de Ricardo Rojas, sino que está definido por la palabra de Dios. Esta es la base de nuestra moral y de nuestra ética, de nuestra forma de comportarnos en este mundo. Y tenemos que tener cuidado con todas las cosas que escuchamos, aún de nuestros propios hermanos de otras iglesias, que quizás en algunos puntos he escuchado a muchos que para mí están equivocados, están desviando de la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia que lo tenemos que tomar, todo lo podemos recibir, pero tenemos que quedarnos con lo bueno. ¿Sí? Escuchemos la palabra de otras personas, vayamos a otras iglesias, no hay problema de eso. Yo también escucho predicadores de otras iglesias, de otros países, pero de todo lo que recibo yo no hago todo lo que dicen ellos. Hay cosas que las filtro por lo que yo sé, por lo que dice la palabra de Dios, tengo que discernir qué está bien y qué está mal. Si alguno me dice, no, porque ahora hay que hacer tal cosa, como Pablo le decía acá, algunos le decía, parece que hay que adorar a los ángeles. Y Pablo dice, no, los ángeles no hay que adorarlos. Los ángeles son personas, son seres especiales que Dios creó, pero para el servicio de Él y de nosotros, pero no están por sobre Jesús. Jesús es el principal. Nuestra adoración principal está enfocada en Jesús. Los ángeles son secundarios. Están para servirnos. No se dejen engañar por cuestiones medias mágicas y a veces muy espiritualoides que nos hacen perder el foco de que nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, que nuestro ser tiene que estar guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Era eso nomás. Enfoquémonos en la palabra de Dios. Es bueno leerla, revisarla. Es bueno también, cuando tenemos dudas, no quedarnos con las dudas o nuestra propia o nuestra única interpretación. Debatamos con otros, escuchemos otras opiniones. Busquemos la guía de nuestros pastores, de los líderes, para decir, ¿qué es esto que dice la palabra de Dios? ¿Esto que estoy haciendo está bien o está mal? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sí?
No nos dejemos engañar por las nuevas ideas que aparecen, pero para eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Amén. Señor, gracias porque tu palabra dice que todas las cosas van a pasar, todas las cosas, pero tu palabra no va a pasar, tu palabra permanece firme, tu palabra no tiene cambio. Y eso es algo bueno para nosotros, Señor, porque sabemos de qué aferrarnos, sobre qué estar parados, Señor. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Señor, y no nos permitas, Señor, ser engañados. Señor, ayúdanos a estar en una comunión plena con vos cada día. Espíritu Santo, guíanos a tener una relación plena con Dios, con Jesús, con nuestros hermanos, a tener una relación sana con todos, Señor, a saber perdonar, a saber también, Señor, corregir. Señor, que tu presencia esté presente en nosotros cada día, Señor, que el Espíritu Santo obre. Y si el enemigo, Señor, ha traído un engaño a nosotros, si hemos enfocado las cosas de una mala manera buscando la recompensa de los seres humanos o la aprobación de los demás, Señor, saca ese pensamiento de nosotros, esa forma de hacer las cosas. Queremos hacer las cosas para agradarte a vos. Toda mentira del diablo, Señor, que está en nuestra mente, toda depresión, todo engaño, toda, Señor, autocomiseración que tenemos muchas veces, Señor, en el nombre de Jesús la rechazamos. Somos personas nuevas en Cristo Jesús, personas hechas para buenas obras. Señor, ayúdanos a estar siempre enfocados en lo que vos querés para nosotros. Y como decía Pablo, Señor, que se cumpla en nosotros el propósito que tenés marcado de antemano. Bendigo a mis hermanos, Señor, a la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les deseo una muy buena semana. No se pierdan la posibilidad de siempre estar o de compartir alguna reunión en un grupo casero. Tratemos siempre de estar unidos, no solos.